Sin duda alguna, el mercado de los videojuegos móviles a día de hoy es monstruoso. No por nada tiene el segmento de la industria que más ganancias genera y que más usuarios activos tiene. Pero antes del nacimiento de nombres tan famosos como Clash Royale, COD Mobile o Candy Crush, hubo una empresa que pavimentó el camino para que a día de hoy un niño de 9 años brasileño te haga una emotiza después de eliminarte en Free Fire. Una empresa que pasó de tener prácticamente sobre la palma de su mano el 90% de los juegos de celular exitosos a ser casi nada en la actualidad. El día de hoy hablaremos del caso de Gameloft y cómo es que, a pesar de ser el pionero en el desarrollo de juegos para celular, terminó en el olvido a consecuencia de malas decisiones. Yo soy el Puche y comenzamos. Corrían los primeros años de la década de los 2000 y con la llegada de los celulares y el internet a nuestra vida, las cosas dieron un giro de 180 grados, cambiando no solo la manera en la que nos comunicábamos, sino también en la que nos entreteníamos. Y si a eso le sumas el lucrativo y creciente mercado de los videojuegos que estaba teniendo un auge después del éxito de las consolas de Sony y Nintendo, era obvio que alguien iba a encontrar una forma de trasladar ese mercado a algo tan novedoso como los teléfonos celulares. Es ahí cuando empieza nuestra historia, porque alguien vio una oportunidad de negocio en un nicho completamente desconocido, y ese alguien era Michel Guillemot, un empresario que, a diferencia de las historias que nos gusta escuchar de alguien que viene desde abajo y emprende su viaje para convertirse en millonario al final del manga, este güey era uno de los 5 fundadores de Ubisoft, así que dinero y experiencia tenía de sobra. Michel fundó Gameloft a finales de 1999 y comenzó bajo otro nombre y concepto, Lodiwa, un estudio dedicado al desarrollo de juegos móviles pero que podían ser descargados a través de mensajes SMS, sí, como el del Bebetón, y la WAP, que era algo así como el primer internet disponible para celulares. Sin embargo, ese esquema de descargas quedó obsoleto en pocos años, pues con la llegada de Nokia y su sistema operativo Symbian, la manera de descargar aplicaciones y sobre todo las capacidades de desarrollar juegos dieron un salto considerable. Ludiwap, que ahora se llamaba Ludigames, desarrolló algunos juegos en esta época, como lo es el port del primer juego de Rayman para celulares, y si eres curioso puedes encontrar algunos en la página oficial de Ludigames, la cual está respaldada por Gameloft. El tiempo pasó y con ello las capacidades técnicas de los celulares también mejoraron. Esto se combinó con mejores en el sistema operativo de Nokia. Ahora Ludigames, que oficialmente pasó a ser Gameloft, también estaba persiguiendo ese mercado. Symbian era todo un éxito y prácticamente la regla para cualquier teléfono que quisiera lanzarse al mercado. Y si a eso le sumas la integración de Java a ese sistema operativo, desarrollar un juego para celulares se había vuelto significativamente más fácil, pero seguía habiendo una limitante, y era la enorme variedad de sistemas y pantallas para los cuales tener que desarrollar el juego, algo que, si le sumas lo difícil que era monetizarlos en aquellos tiempos, ocasionaba que solo unos cuantos se atrevieran a aventurarse en ese terreno. Sin embargo, el mercado comenzó a llenarse de diferentes opciones para los usuarios, y lo más seguro es que hayas probado algún juego de esta época, cuando todavía no existían las pantallas táctiles y todo se manejaba por teclas. Por ejemplo, recordarás jugar con tu teléfono títulos como Prince of Persia, Asphalt o este de la bolita roja, pero nada de eso era siquiera comparable a lo que estaba por llegar en unos años más. En el año de 2007, Steve Jobs anunciaría algo que cambiaría el mundo para siempre, el primer iPhone, y 10 meses después lanzaría la primera tienda de aplicaciones para smartphones, que yo sé que como tal no es la primera, pero sí fue la más amigable tanto con el usuario como con los desarrolladores, porque no tenías que seguir un tutorial de 1000 pasos para poder instalar una aplicación. La nueva App Store facilitaba muchísimo las cosas para los developers, pues todos los procesos tediosos como el desarrollo, la distribución y la monetización habían sido simplificados drásticamente, por lo que hacer juegos y aplicaciones para celulares nunca había sido tan atractivo para las empresas como hasta ese momento, muchísimo más que con Symbian. Evidentemente Gameloft no se iba a quedar de brazos cruzados ante tal situación, y es aquí cuando comenzó apenas su mejor época. Gameloft llegó con todo a esta nueva era, y es que el mismo año de lanzamiento del App Store, la empresa bombardeó a los usuarios con 6 juegos de lanzamiento, los cuales no eran gratis como ahora, sino que eran de pago, y a pesar de esto sus juegos se hicieron bestsellers en poco tiempo. Pero ¿por qué? Mira, probablemente para los estándares actuales lanzar un juego con un precio de $10 o más sería impensable para muchos desarrolladores, porque al ser el mercado de los juegos de celular algo que prácticamente es gratis, estarías limitando el alcance de personas a las que puedes llegar, y por ende las ganancias que puedes tener. Pero estamos hablando de una época en la que la gente todavía pagaba por canciones, no existían los servicios de streaming y cosas como el Bebetón se anunciaban en la tele. Digamos que era un poco más fácil que la gente te diera su dinero, sobre todo si al momento de previsualizar lo que ibas a comprar, veías que era casi idéntico a lo que podías encontrar en una Play o Xbox. Y si eso le sumas una interfaz de la tienda de aplicaciones que priorizaba el catálogo de apps pagadas, era muy fácil que la gente lo comprara.
sobre todo comparándolo con los procesos antaño. Así que si lo ponemos en una balanza, pareciera que los juegos de Gameloft valían más la pena para el usuario común, porque en lugar de gastarte 50 o 60 dólares en un juego nuevo para tu PlayStation, por 5 veces menos podías tener una experiencia igual o similar o incluso mejor. Esto era algo que el mismo CEO respaldaba, quien decía que la misión de Gameloft era desarrollar juegos para gente casual pero que buscaba experiencias de calidad, convirtiéndose en un diferenciador respecto a otros publishers en las tiendas de aplicaciones, porque si bien los juegos eran entretenidos, la realidad es que Gameloft era la única que ofrecía esta experiencia, digamos como de consola. También sus juegos se caracterizaban por, lo que al menos yo divido, en 3 aspectos. Los títulos desarrollados por Gameloft se distinguían, al menos durante sus primeros años, por no tener anuncios o microtransacciones dentro de la experiencia, algo que podría parecer imposible a día de hoy, pero que era la regla hace algunos años, porque si recuerdas, en la inmensa mayoría de juegos, por no decir que en todos, cuando pagabas por él, pagabas por todo el contenido, y este se iba desbloqueando conforme avanzaras en la historia o fueras completándolo. El modelo freemium no era algo ajeno en ese momento, pero sí era menos común. Sin embargo, sí hubo algunos juegos que comenzaron a amasar grandes cantidades de audiencia e ingresos gracias a esa estrategia, pero Gameloft decidió simplemente no seguir con la tendencia y confiar en la calidad de sus títulos, que dicho por muchísimas personas, era prácticamente igual o mejor que la de un estudio enfocado en experiencias en consolas. Algo que también ayudó a consolidar su preferencia entre los usuarios era la cantidad de juegos con licencias que desarrollaban, porque ya tenías una IP que era famosa por sí misma, y desarrollar un videojuego para esas nuevas plataformas llenaba un vacío que la gente no sabía que existía, porque siguiendo la misma lógica del punto anterior, no era como que sacaban un juego de 10 dólares sobre, no sé, algún superhéroe de Marvel para que después de comprarlo y jugarlo te des cuenta que era una especie de Candy Crush o Tetris temático. No, literalmente era un juego similar a lo que podías encontrar en otras plataformas, y ejemplo de esto hay muchísimo, como los juegos de la saga Brothers in Arms, Assassin's Creed o los de Marvel. Sin embargo, si bien todo esto era parte de la identidad de Gameloft y lo que le hacía ganar unos cuantos miles de dólares, el verdadero dinero y el aprecio de la gente estaba en los juegos inspirados. Y digo inspirados para no decir que directamente eran copias, pero a pesar de que todo el mundo lo sabía, era algo que funcionaba maravillosamente para Gameloft. De hecho, en su momento, en una entrevista que le hizo IGN, el CEO dijo algunas cosas sobre la reputación de Gameloft, quienes eran tachados de plagiadores, porque por más increíble que parezca, la gente no los criticaba por la calidad de sus juegos, sino porque eran bastante idénticos a otros muy populares, a lo que Michel Guillemot simplemente respondió que la industria siempre ha jugado con un limitado número de temas, habiendo si acaso una idea nueva cada año, argumentando que sus juegos eran meras reinterpretaciones de las mismas temáticas y que lo verdaderamente malo en estos casos es cuando de una idea buena sale un juego que es malísimo, y que si un tipo de videojuego no estaba disponible, alguien debería de hacerlo, justificando así los diferentes títulos que poseía Gameloft en aquel momento. Entonces, siguiendo la misma línea de ese pensamiento, y tomando en cuenta que tienes un terreno que era completamente nuevo, en el que ni siquiera las grandes desarrolladoras se metían a hacer ports o versiones similares de sus títulos populares porque ya estaban funcionando y generando millones de dólares en sus respectivas plataformas, era evidente que tenían un gran nicho el cual explotar. Es aquí cuando comenzó su mejor momento, porque prácticamente existía una versión de Gameloft para cada videojuego grande que existía en consolas, y para que veas que no te miento, aquí te va una pequeña lista. Si querías jugar un Need for Speed, tenías Asphalt. Querías un GTA, tenías a la saga Gangstar. Querías un Uncharted, tenías a Shadow Guardian. Querías un Halo, tenías a la saga Nova. Querías un God of War, tenías a Hero of Sparta. Querías un Call of Duty, tenías a la saga Modern Combat. Querías un FIFA, tenías a Real Football. Querías un Red Dead Redemption, tenías a Six Guns. Querías un Resident Evil, tenías a Zombie Infection. Y aunque pudiera parecer una lista de esas películas chinas que son copias de obras de Disney o DreamWorks, la verdad es que lo hacían bastante bien como para hacer simples copias. Pero como si de un mal presagio se tratase, justamente en esa entrevista le hicieron una pregunta bastante importante a Michel Guillemot. Y es que le pidieron su opinión sobre las rebajas de Navidad y las estrategias que Electronic Arts había emprendido durante ese evento, poniendo descuentos de casi el 90%, dejando en clara desventaja a otras empresas más pequeñas que simplemente no podían absorber esa cantidad de pérdidas. Guillemot únicamente se limitó a responder que si ese tipo de prácticas seguían, los desarrolladores podrían pensar que ya no valdría la pena invertir tanto tiempo y dinero haciendo juegos de celular de calidad, porque simplemente no podrían competir con los grandes.
Los años pasaron y como si se tratase de una profecía cumplida, el entretenimiento en celulares comenzó a cambiar más. Así como cambiaría tu vida si le dieras like a este video si te está gustando y te suscribieras si quieres ver más cosas así. Los juegos ya no costaban $10, sino que ahora de plano no costaban nada. El modelo freemium comenzó a ganar terreno en este mercado y rápidamente las tiendas de aplicaciones comenzaron a llenarse de juegos así. Las tendencias de consumo cambiaron drásticamente. Ahora la gente podía acceder a entretenimiento casi de manera gratuita. El internet había madurado y las herramientas para desarrollo estaban al alcance de muchísimas más personas, lo que se traduce en que ya no necesitabas equipos de más de 100 individuos para desarrollar un juego, sino que ahora grupos de 5, 3 e incluso una persona podía hacerte un juego que enchufara no miles, millones de usuarios. Ejemplos hay muchos, pero el más icónico podría ser Flappy Bird, que fue un éxito de la noche a la mañana que en su mejor momento registraba ganancias de más de $50,000 al día. Y probablemente si lo comparas con lo que generaba Gameloft, pues tampoco es mucho. Pero toma en cuenta que Gameloft era una empresa con muchísimos años atrás y equipos enormes dedicándole meses al desarrollo de videojuegos, mientras que por el lado de Flappy Bird estamos hablando de un solo güey que hizo el juego en 3 días. Esto evidentemente comenzó a afectar las ventas de la empresa y no le quedó de otra más que adaptarse o desaparecer. Los juegos que durante muchísimo tiempo habían sido de pagos y microtransacciones y sin anuncios comenzaron a ser gratuitos, con anuncios y con venta de cosméticos o loot boxes. Y aunque pudiera parecer el plan ideal para subsistir, la realidad es que tampoco resultó como esperaban, reportando pérdidas millonarias y provocando despidos masivos y el cierre de 7 estudios alrededor del mundo. Ante esa situación, Gameloft no le quedó de otra más que venderse a Vivendi, un grupo que tiene empresas de telecomunicaciones y entretenimiento. Y como después de cualquier compra, las cosas tienen que cambiar. En este caso, la manera de hacer juegos. Como las tendencias de mercado apuntaban hacia un entorno en donde los juegos como servicio serían la cúspide del gaming, era obvio que tenían que seguir esa dirección. Pero digamos que esto no le gustó a los fans, porque si de algo se jactaba Gameloft era de proporcionar experiencias únicas y de calidad para los usuarios. Digo, si revisas alguna de las descripciones de los pocos juegos que aún quedan en su catálogo, podrás ver que un gancho que utilizaban era el de tener gráficos de juegos AAA, algo que caracterizaba las experiencias de consolas. Los juegos se veían bien, nadie lo niega, pero la manera en cómo estaban estructurados era radicalmente diferente a sus inicios. Al principio, Gameloft ofrecía juegos con campañas y multijugador que más que ser el atractivo principal, eran un agregado que se apreciaba muchísimo. Sin embargo, esto fue cambiando y molestando a algunas personas. Por ejemplo, el lanzamiento de Nova Legacy fue duramente criticado en su momento, siendo este un juego que literalmente es más multiplayer que otra cosa, y cuyo objetivo era bombardearte con microtransacciones cada que pudiera. De hecho, si revisas gameplays de la saga de este juego, podrás ver una diferencia significativa entre la duración de sus campañas. Nova 3 dura alrededor de 4 horas, mientras que Nova Legacy a duras penas si llega a la hora. Ante las críticas de los fans y bajo una nueva dirección creativa, Gameloft decidió simplemente eliminar aquellos juegos que no se alineaban con esta nueva visión, como en un intento de ocultar lo que alguna vez fue. Finalmente, lo que terminó sepultando a Gameloft fue el inevitable avance del mercado. Ese modelo de negocio de hacer un juego similar al de las consolas para celulares ya no era efectivo, porque con el crecimiento que tuvo esa industria en unos cuantos años, las empresas que eran responsables de esos juegos que Gameloft copiaba, ahora habían hecho sus propias versiones para esa plataforma. Es entonces que como consumidor te encuentras con el siguiente dilema: ¿por qué pagar por un juego que es similar, por ejemplo, a un Call of Duty, cuando tienes literalmente al Call of Duty en la misma tienda y además gratis? O bueno, deja tú de pagar, siquiera descargarlo. Por ejemplo, si te bajas en este momento el Mortal Kombat, podrás ver que es prácticamente lo mismo que un COD Mobile. Lo feo de este caso es que ni siquiera hay usuarios activos, por el simple hecho de que quienes pudieran ser o fueron jugadores de ese título, ahora están disfrutando del COD oficial. Y mira, no es como que no crea que un juego copia no pueda desarrollar su propia personalidad y ser exitoso. Ejemplos tenemos muchísimos, basta con mencionar a Free Fire o Stumble Guys. El problema con esto es que se quedaron muy atrás respecto a las tendencias, lo cual me sorprende porque tienes detrás una empresa tan grande como Gameloft que te podía hacer juegos de celular con cinemáticas y gráficos equiparables al menos con alguna consola portátil. Y si a esto le sumas grandes empresas como Tencent que ya tenían dominado el mercado móvil en China y que apenas comenzaban su historia en Occidente, era muy difícil que Gameloft sobreviviera a estos cambios tan abruptos. La gente simplemente prefería descargarse un juego entretenido, original, gratuito y de calidad como lo puede ser un Clash of Clans o un Brawl Stars, en lugar de gastar $10 en una copia más, a pesar de que en esos títulos se terminaran gastando muchísimo más que esos $10.
Y esa fue la historia del auge y la caída de Gameloft, uno de los publishers para celulares más famosos y exitosos del tiempo. A día de hoy no es como que la empresa haya quebrado o ya no exista, de hecho le ha ido bastante bien, porque revisando sus estadísticas podemos decir que está teniendo su mejor momento en cuanto a ganancias, pues el año pasado fue de nada más y nada menos que 311 millones de euros. Entonces, ¿podemos decir que valió la pena sacrificar el esfuerzo de años por querer hacer lo que los videojuegos de celular fueran algo más que simplemente juegos casuales? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Después llegó Clash Royale, se murió como 1000 veces en un año, apareció Free Fire, los youtubers con videos extraños y todos los juegos de Skibidi Toilet que sirven para farmear dinero por anuncios, pero eso es historia para otro video.